El 21 de julio de 2024, el 46º presidente de América anunció que no será candidato para las elecciones de 2024 contra su rival Donald Trump. ¿Pero qué le llevó a no querer un segundo mandato? Antes de responder que veremos que Biden es verdaderamente un animal político que forjó su experiencia y trabajo duro en la administración americana. Joseph Robinette Biden Jr., comúnmente conocido como Joe Biden, nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. Era el mayor de 4 hijos de una familia católica de clase trabajadora. Sus padres, Joseph Robinette Biden Sr. y Catherine Eugenia Finnegan Biden, le inculcaron valores de trabajo duro, resiliencia y perseverancia, que luego se convertirían en rasgos definitorios de su carácter y carrera política. Los primeros años de Biden estuvieron marcados por las dificultades económicas de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su padre luchó contra la pérdida de empleos y la inestabilidad financiera, lo que influyó profundamente en el joven Joe. La familia Biden vivió en Scranton hasta que Joe cumplió 10 años. A pesar de estos desafíos, Joe tuvo una infancia feliz, rodeado del amor y el apoyo de su familia extendida, particularmente de sus abuelos maternos, con quienes pasó mucho tiempo. Scranton era una ciudad obrera y las experiencias de Joe allí lo expusieron a las luchas y aspiraciones de los estadounidenses de clase trabajadora. Su padre finalmente encontró un trabajo estable como vendedor de autos usados y la situación financiera de la familia mejoró. Este periodo de la vida de Joe le enseñó sobre la resiliencia y la dignidad del trabajo duro, lecciones que resonarían a lo largo de su vida. En 1953, la familia Biden se mudó a Claymont, Delaware, en busca de mejores oportunidades económicas. La mudanza fue una transición importante para el joven Joe, pero se adaptó rápidamente. Delaware se convertiría en el hogar de su vida y en la base de su futura carrera política. Joe asistió a Archmere Academy, una prestigiosa escuela preparatoria católica en Claymont. En Archmere, era conocido por su determinación y capacidad de liderazgo. Destacó en lo académico y en los deportes, particularmente en el fútbol, donde jugó como un destacado corredor y receptor abierto. Su estancia en Archmere fue formativa, ya que desarrolló un fuerte sentido de disciplina y un compromiso con el servicio público. Uno de los aspectos definitorios de la infancia de Biden fue su lucha contra una tartamudez severa. Esta condición lo sometió a burlas e intimidación, y afectó su autoestima. Sin embargo, Joe estaba decidido a superar este desafío. Practicó hablar frente a un espejo y recitó poesía para mejorar su fluidez. Su perseverancia dio sus frutos, y cuando se graduó de la escuela secundaria, había superado en gran medida su tartamudez. Esta batalla contra un impedimento del habla moldeó profundamente el carácter de Joe Biden. Le enseñó empatía y la importancia de defender a otros que están pasando apuros. Su experiencia con la tartamudez también le convirtió en un comunicador más eficaz, ya que aprendió a hablar con claridad y convicción. Después de graduarse de Archmere en 1961, Biden se matriculó en la Universidad de Delaware en Newark. Se especializó en historia y ciencias políticas, campos que sentarían las bases de sus futuros esfuerzos políticos. Durante sus años universitarios, continuó perfeccionando sus habilidades de liderazgo, sirviendo como presidente de su clase en su tercer y cuarto año. Mientras estaba en la Universidad de Delaware, Biden conoció a Neilia Hunter, una estudiante de la Universidad de Syracuse. Los dos se enamoraron y se casaron en 1966. La influencia de Neilia en Joe fue profunda. Ella alentó sus ambiciones políticas y lo apoyó durante las primeras etapas de su carrera. Después de obtener su título universitario en 1965, Biden asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse. Tuvo dificultades académicas, pero logró graduarse en 1968. Su carrera jurídica temprana estuvo marcada por comienzos modestos. Trabajó como defensor público y luego se unió a un bufete de abogados en Wilmington, Delaware. Las experiencias de Biden como joven abogado y defensor público lo expusieron a las complejidades del sistema legal y los problemas sociales que afectan a su comunidad. Estas experiencias alimentaron su pasión por el servicio público y su deseo de marcar la diferencia. La carrera política de Joe Biden comenzó en serio en 1970 cuando fue elegido miembro del Consejo del Condado de Newcastle. Su mandato en el Consejo fue breve pero impactante, ya que defendió las cuestiones ambientales y trabajó para abordar las preocupaciones de sus electores. En 1972, a la edad de 29 años, Biden decidió postularse para el Senado de Estados Unidos. Su campaña se consideró una posibilidad remota, ya que se enfrentaba a un titular bien establecido, el senador J. Caleb Box. Sin embargo, la incesante campaña de Biden, combinada con su mensaje de cambio y renovación, resonó entre los votantes. Contra todo pronóstico, ganó las elecciones y se convirtió en una de las personas más jóvenes jamás elegidas para el Senado de los Estados Unidos. Apenas unas semanas después de su victoria en el Senado, se produjo la tragedia. La esposa de Biden, Neilia, y su hija de 1 año, Naomi, murieron en un accidente automovilístico mientras hacían compras navideñas.
Sus dos hijos, Bo y Hunter, resultaron gravemente heridos pero sobrevivieron. Devastado por la pérdida, Biden consideró renunciar al Senado antes de asumir el cargo. Sin embargo, lo convencieron de que se quedara y prestó juramento junto a la cama del hospital de sus hijos. Esta tragedia personal afectó profundamente a Biden y fortaleció su determinación de servir. Viajaba diariamente desde Delaware a Washington, D.C., en tren para estar con sus hijos, ganándose el apodo de Amtrak Joe. Su compromiso con la familia y el servicio público se convirtieron en temas centrales de su vida política. Los primeros años de vida y la infancia de Joe Biden estuvieron marcados tanto por desafíos como por triunfos. Desde sus humildes comienzos en Scranton hasta sus luchas con un impedimento del habla y una tragedia personal, estas experiencias moldearon su carácter y alimentaron su deseo de marcar una diferencia en las vidas de los demás. El viaje de Biden desde un entorno de clase trabajadora hasta los niveles más altos de la política estadounidense es un testimonio de su resiliencia, determinación y compromiso inquebrantable. La vida política de Joe Biden se caracteriza por su larga trayectoria en el servicio público, su resiliencia ante los desafíos personales y políticos y su compromiso con la cooperación bipartidista y los valores progresistas. Su carrera abarca varias décadas, durante las cuales ha ocupado varios cargos clave, incluido senador, vicepresidente y presidente de los Estados Unidos. La carrera política de Joe Biden comenzó en serio cuando fue elegido para el Senado de los Estados Unidos en 1972, en representación de Delaware. Con solo 29 años, fue una de las personas más jóvenes elegidas para el Senado. Su carrera inicial en el Senado estuvo marcada por su trabajo en temas como la protección del consumidor, la conservación del medio ambiente y la reforma de la justicia penal. Biden formó parte de varios comités influyentes del Senado, incluido el Comité de Relaciones Exteriores, del que finalmente se convirtió en presidente. En este cargo, jugó un papel importante en la configuración de la política exterior de Estados Unidos, abogando por el control de armas, la expansión de la OTAN y la intervención en los Balcanes. Su experiencia en política exterior le valió el respeto y el reconocimiento de ambos partidos. Como miembro y luego presidente del Comité Judicial del Senado, Biden jugó un papel decisivo en la formulación de importantes leyes. Fue un arquitecto clave de la Ley de Aplicación de la Ley y Control de Delitos Violentos de 1994, que incluía disposiciones para la vigilancia comunitaria y la Ley de Violencia contra las Mujeres, VAWA. Si bien el proyecto de ley contra el crimen ha sido controvertido, particularmente por su papel en el encarcelamiento masivo, la VAWA ha sido ampliamente elogiada por brindar protecciones y recursos críticos para las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. En 2008, Barack Obama eligió a Joe Biden como su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales. La fórmula Obama-Biden ganó las elecciones y Biden prestó juramento como el 47º vicepresidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2009. Como vicepresidente, Biden desempeñó un papel crucial en la administración, particularmente en áreas de política exterior, economía, recuperación y asuntos legislativos. Biden fue un asesor clave del presidente Obama y a menudo actuó como enlace con el Congreso, aprovechando su amplia experiencia en el Senado para navegar complejas negociaciones legislativas. Jugó un papel decisivo en la aprobación de la Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión de 2009, cuyo objetivo era abordar la gran recesión mediante medidas de estímulo económico. En el escenario internacional, Biden trabajó para fortalecer las alianzas, particularmente en Europa, y abordar desafíos globales como la proliferación nuclear. Fue un firme defensor de la retirada militar estadounidense de Irak y desempeñó un papel en la configuración de las políticas de la administración hacia Afganistán y la lucha contra ISIS. Después de dejar el cargo en 2017, Biden permaneció activo en la vida pública, centrándose en temas como la investigación del cáncer y la política exterior. En 2019, anunció su candidatura a la nominación presidencial demócrata de 2020, posicionándose como una figura unificadora capaz de salvar las divisiones políticas en una nación profundamente polarizada. La campaña de Biden enfatizó temas como restaurar el alma de Estados Unidos, reconstruir la clase media y abordar el racismo sistémico y el cambio climático. Eligió a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer de ascendencia negra y del sur de Asia nominada para un cargo nacional por un partido importante. Las elecciones de 2020 estuvieron marcadas por desafíos sin precedentes, incluida la pandemia de COVID-19 y preocupaciones generalizadas sobre la seguridad electoral. A pesar de estos obstáculos, Biden ganó las elecciones y recibió más de 81 millones de votos, la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos. Fue investido como el 46º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021. Como presidente, Joe Biden ha enfrentado desafíos importantes, incluida la actual pandemia de COVID-19, la recuperación económica y la polarización política. Su administración rápidamente tomó medidas para abordar la pandemia a través de una campaña integral de vacunación y medidas de ayuda económica, incluida la Ley del Plan de Rescate estadounidense de 2021, que brindó asistencia financiera directa a los estadounidenses y financiación.
Para los esfuerzos de salud pública. Biden también se ha centrado en la infraestructura, proponiendo y promulgando la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura del país y crear empleos. Además, ha perseguido objetivos climáticos ambiciosos, reincorporándose al Acuerdo de París y estableciendo objetivos para reducir las emisiones de carbono. En el frente internacional, Biden ha trabajado para restaurar alianzas tensas bajo la administración anterior, reafirmando compromisos con la OTAN e interactuando con socios globales en temas como el cambio climático, la ciberseguridad y los derechos humanos. Su administración también ha enfrentado desafíos, como la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y las tensiones actuales con China y Rusia. La presidencia de Biden ha estado marcada por esfuerzos para promover la justicia social, incluida la promoción de la reforma policial, la protección del derecho al voto y la resolución de cuestiones de inmigración. Su administración también se ha centrado en ampliar el acceso a la atención médica y la educación, promover la equidad económica y garantizar que Estados Unidos siga siendo competitivo en la economía global. La vida política de Joe Biden es un testimonio de su dedicación al servicio público y su capacidad para navegar en paisajes políticos complejos. Desde sus primeros días en el Senado hasta su mandato como vicepresidente y su presidencia, Biden ha demostrado un compromiso para abordar las necesidades del pueblo estadounidense y fomentar una sociedad más inclusiva y justa. Su resiliencia frente a los desafíos personales y políticos y su enfoque en la unidad y el bipartidismo continúan dando forma a su enfoque de liderazgo y gobernanza. Debido a sus numerosos errores y omisiones durante sus apariciones y discursos durante su mandato presidencial, el presidente Joe Biden deja paso a su primera dama Kamala Harris, quien representará a los demócratas durante las elecciones de finales de 2024. Y así probablemente firmará el final del animal político Joe Biden.